Dice el Señor aquí en su palabra, Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Hermanos, gracias a Dios que hubo alguien que me hablara de la palabra de Dios. Yo era una mujer enferma, llena de problemas. Estaba yo muy cansada, muy acabada. Pero hubo una persona, hermanos, que me habló de Dios. Me dijo que ahí se iban a resolver mis problemas, que ahí Dios me iba a sanar. Y gracias a Dios, hermanos, que desde que yo pisé ahí, el templo, ¿verdad?, donde me llevaron en Santa Veracruz, llegué y empezó el culto. Empezaron, ¿verdad?, las alabanzas, la predicación, y cuando hicieron el llamado hacia adelante que oraran por mí, hermanos, y gracias a Dios que Dios ahí, ¿verdad?, empezó a trabajar conmigo. Hermanos, yo sentía mucho miedo, veía yo, ¿verdad?, que en la noche estaba yo acostada, todos estaban durmiendo, yo veía en el tragaluz que había ahí, ¿verdad? Yo sentía que alguien me veía. Tenía yo mucho miedo, no dormía yo. Tal vez era el estrés que tenía, no sé. Pero desde que empecé a ir al templo, hermanos, nunca dejé de ir al templo. Empecé a perseverar y empecé a seguir adelante, luchando, porque desde que conocí a Dios siempre fue una vida de lucha, una vida de pruebas. Pero hermanos, ahí en la iglesia yo conocí dos hermanas grandes que eran ancianas de iglesia. Me empezaron a hablar de la oración. Me decían que orando, ¿verdad?, Dios iba a contestar nuestras necesidades, hermanos, y siempre las escuché. Me iba a visitar con ellas a los enfermos, íbamos a orar por los enfermos. Y Dios fue obrando en mí, hermanos. Cuando me di cuenta, Dios me había sanado. Estaba enferma de los intestinos, me habían sacado 7 radiografías, por eso fui al templo. El médico dijo que pues ya no había, ¿verdad?, qué hacer, que solamente cuidándome, y pues casi la mayoría de alimentos tenía yo que no comer, hermanos. Pero gracias a Dios que yo no me di cuenta, ¿verdad?, cuando Dios me sanó. Yo empecé a comer y a comer todo lo que me hacía daño, y gracias a Dios ahí Dios me sanó, Dios me hizo libre, hermanos. Y desde entonces, ¿verdad?, yo empecé a orar a Dios, le empecé a pedir a Dios por mis necesidades, por mis peticiones. Pero hermanos, eran pruebas tras pruebas, luchas tras luchas. Cuando, hermanos, hubo una necesidad grande en mi hogar, muy grande, ¿verdad? Y yo pensaba en mis niños. Yo tenía 2 nietecitos conmigo que se criaron ahí conmigo, mi mamá ya anciana, y yo pensaba en ellos, que los niños estaban chicos, mi mamá ya era una señora grande de la tercera edad. Y hermanos, yo trabajaba de noche, y cuando me metía yo, empezaba a orar. No sé el tiempo que oraba yo, pero yo oraba por esa necesidad que yo tenía, hermanos, porque sí era muy grande. Ayuné mucho tiempo, no sé qué tiempo ayuné, porque no conté los días, pero siempre que me metía yo a orar, oraba yo a Dios, y oraba y oraba. Y Dios escuchó mis oraciones, hermanos. Y desde entonces yo empecé a orar y clamar a Dios y pedirle por todas las necesidades, por todas mis peticiones que yo tenía delante de Dios. Dios es el que empezó a obrar, ¿verdad?, esa vida de oración. Pedirle a Dios, hermanos, porque no es fácil decir voy a orar. No es fácil decir voy a pedirle a Dios, hermanos. No es fácil. Pero si nosotros le pedimos a Dios, hermanos, podemos tener esa vida de oración que solamente Dios puede darnos. A veces, ¿verdad?, nos hincamos a orar y decimos ya oré, pero ese no es el todo, hermanos. Orar a Dios es hincarse a orar y sentir a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, que Dios ahí está con nosotros,
Cuando nosotros estamos clamando a Él, hermanos, podemos sentir la presencia de Dios, podemos sentir que Dios está escuchando nuestra oración, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que pedir a Dios con gemidos indecibles. Y hermanos, Dios contestó mi oración, Dios contestó la necesidad que yo tenía delante de Él, hermanos. Y gracias a Dios, ¿verdad? Dios se manifestó en grande manera, hermanos. Llegó el tiempo, ¿verdad? Que todo pasó, pero mi mamá pues cayó enferma en cama, hermanos, y mucho tiempo ya estuvo enferma. Me acuerdo, ¿verdad? Que saliendo del ITE ella se puso más mal, hermanos, y pues ahí me estuve con ella hasta que Dios, ¿verdad? La levantó. Yo le pedí a Dios que me ayudara, que Él me diera fuerzas, ¿verdad, hermanos? Porque pues yo tenía que trabajar y atenderla en la noche. Y no fue fácil, hermanos. Solo Dios pudo ayudarme. Solo Dios pudo darme fuerzas, hermanos, para seguir adelante y estar atendiendo. Y hermanos, Dios se la llevó, ¿verdad? Yo le pedí a Dios que Él me ayudara, que Él me diera fortaleza y que Él me diera esa paz, esa tranquilidad para cuando ella tenía que partir, hermanos. Y gracias a Dios, hermanos, Dios lo hizo. No fue fácil, pero Dios intervino, Dios contestó, hermanos. Pero a los 3 meses de que mi mamá falleció, mi hija también falleció a los 3 meses. Para mí, hermanos, fue muy difícil. Cuando ella me avisaron que estaba enferma, que la iban a internar, nunca me imaginé que ella se iba a ir. Cuando yo llegué, hermanos, ya no pudo hablar conmigo. Cuando yo llegué y la miré, Dios me iba a sentir que no iba a vivir. Dios me hizo sentir que ella se iba a ir. No fue fácil, hermanos. Yo solo le dije a Dios: Señor, tú me la diste, tú te la vas a llevar, solamente dame fuerzas para cuando tú te la lleves. Y así es, hermanos. Ella se fue, ¿verdad? Y Dios me dio paz, y Dios me dio tranquilidad. Pero, hermanos, al pasar como unos 15 días, hermanos, yo empecé a sentir su ausencia, porque ella me hablaba todos los días, en la mañana y en la tarde. No fue fácil para mí, hermanos, fue muy difícil. Ya habían pasado como 2 años, hermanos, y yo le empecé a pedir a Dios: ayúdame, Señor, que yo pueda resignarme, que me diera esa resignación, porque para mí, hermanos, fue muy difícil para mis hijos. Yo lloraba en las noches, yo a mis hijos no les decía yo nada porque ellos también sufrieron mucho. Y empecé a clamar a Dios, hermanos, le empecé a pedir a Dios. Aquí llegué, en este lugar, hermanos. Yo le empecé a pedir a Dios que me ayudara, que me fortaleciera. Le empecé a pedir a Dios, ¿verdad? Que Él me diera la paz, la tranquilidad que yo necesitaba, hermanos. Porque la satisfacción que para mí es de que mi hija era cristiana. Ella buscaba a Dios. Una semana antes de que ella se fuera, ella testificó que ella estaba preparada para irse con el Señor. Y hermanos, orando a Dios, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Ayunando. Dios me ayudó, hermanos. Dios me pudo dar esa paz, esa tranquilidad que yo necesitaba, hermanos. Pero siempre orando a Dios, siempre pidiéndole a Dios, hermanos. Y si nosotros llevamos una vida de oración, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Yo siempre le he dicho: Señor, ayúdanos, porque Él dice, ¿verdad?, que le demandemos, que le pidamos, ¿verdad?, que nos dé espíritu de oración. Pero orar no nomás de orar, hermanos, orar es sentir la oración, es sentir la presencia de Dios. Bendito sea su nombre, hermanos. Gracias le doy a Dios por ello, porque Dios se manifiesta cada día en mi vida, cada vez que yo le pido y clamo a Él con la ayuda del Señor.
en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Dios les bendiga. En esta hora, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Un testimonio, ¿verdad? De mi vida de oración. Cómo la oración me ha ayudado, ¿verdad? A seguir adelante, a luchar, ¿verdad? En situaciones difíciles y adversas, el Señor siempre me ha ayudado, porque siempre, ¿verdad? He clamado a Él. Siempre me he humillado a sus plantas cuando he estado en situaciones difíciles, ¿verdad? Siempre recuerdo, ¿verdad? Que mi madre fue la que me enseñó, ¿verdad? Fue por mi madre, ¿verdad? Quien conocí yo al Señor. Fue por mi madre quien me señaló, ¿verdad? Quien me enseñó cómo buscar a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Y a mi madre le doy por haberme enseñado ella el camino, ¿verdad? El buen camino para seguir. Yo miraba a mi madre como ella clamaba a Dios en todas sus necesidades, ¿verdad? Y sus peticiones, ¿verdad? Siempre el Señor, mi mamá, ¿verdad? Ella quedó viuda, éramos bastantes de familia, gracias a Dios, pero ella conoció a Cristo y de ahí nada le faltó. Ella siempre en sus necesidades, en sus luchas, ella siempre yo la miraba cómo ella clamaba a Dios, cómo ella en luchas, en pruebas, ella venía a las plantas del Señor. O sea que mi madre me dio ese ejemplo de cómo buscar a Dios, de cómo clamar a Él en las pruebas, en las necesidades. Yo he tenido grandes luchas, ¿verdad? Pero he podido vencer por medio de la oración, gracias a Dios, porque siempre me ha ayudado, ¿verdad? Luchas muy duras, muy fuertes, pero clamando a Dios, yo he podido salir adelante. Yo conocí a Cristo de que tenía 14 años y pues gracias a Dios que por medio de la oración el Señor me ha guardado, el Señor ha sido conmigo, ¿verdad? Yo le entregué a Cristo, ¿verdad? Toda mi juventud, gracias a Dios porque Él siempre me ayudó, ¿verdad? En las pruebas, en las luchas, como les digo, siempre yo venía a las plantas del Señor y ahí el Señor me ayudaba, me confortaba y hacía grande misericordia, ¿verdad? En mis luchas. Bendito sea el Señor, por eso yo le alabo y le glorifico, porque gracias a Dios, ¿verdad? Él me ha ayudado en estos, ya de conocer a Cristo, 40 y tantos años tengo, gracias a Dios, y siempre me he mantenido firme y fiel, ¿verdad? Y espero así seguir luchando, ¿verdad? Hasta que Cristo venga, ¿verdad? O me llame a su presencia. Espero siempre serle fiel, ¿verdad? Y siempre estar, ¿verdad? Orando, clamando a Él y esperando así su venida. Gloria a Dios, aleluya. Yo siempre, ¿verdad? Mis oraciones, clamo a Dios y le pido misericordia. Clamo a Dios porque aún tengo hijos, ¿verdad? Que no han buscado a Dios. Y yo espero, ¿verdad? No desmayar, ¿verdad? Seguir luchando y pidiéndole al Señor porque mis hijos todos sean salvos, aún mis nietos. Por eso seguiré adelante en mi vida de oración, ¿verdad? Siempre clamando a Dios, porque yo sé que Él siempre me ha ayudado y siempre me ha sustentado hasta estos momentos, ¿verdad? Gracias a Dios, yo les, ¿verdad? Les digo, les aconsejo que siempre busquemos a Dios, que siempre oremos a Dios, porque la oración, hermanos, es la que nos mantiene cerca de Dios, siempre, ¿verdad? Dice su palabra, ¿verdad? Que nuestra carne está enferma, que nuestra carne, ¿verdad? Siempre no quiere orar, no quiere venir a la casa de Dios, porque nuestra carne en sí, su palabra nos enseña que está enferma. Pero hermanos, luchemos siempre, ¿verdad? Clamando a Dios, buscando su presencia, siempre
pues gracias a Dios. ¿Qué más les puedo decir, verdad? Pues que sigamos, ya no falta mucho, ¿verdad? Para que ya no tengamos necesidad de orar. ¿Por qué? Porque ya estaremos con Cristo, ¿verdad? En el reino de los cielos. Ya no nos va a hacer falta la oración. Pero mientras que estamos en esta tierra, hermanos, siempre tenemos que orar. Siempre que tenemos, ¿verdad? Siempre orar a Dios. Porque la oración es la que nos mantiene, hermanos, firmes. Porque la oración es la que nos mantiene cerca del Señor. Bendito sea su nombre. Por eso, ¿verdad? Yo le alabo y le glorifico. Y siempre, ¿verdad? Anhelo, ¿verdad? Estar siempre orando a Dios. En esta hora, ¿verdad? Yo le pido a mi Dios que siempre me mantenga así, ¿verdad? Que siempre, porque es por medio de la oración en la cual podemos vencer. Bendito sea el Señor. Pues en esta hora, hermanos, Dios les bendiga, ¿verdad? Espero, ¿verdad?, que estas palabras sean de bendición, ¿verdad?, para todo aquel que está luchando para orar, para todo aquel que está luchando para obtener, ¿verdad?, esta comunión con Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios.